Impuestos directos e indirectos. Impuestos directos, los que pagan las familias y empresas por su renta o por su riqueza. Impuestos indirectos, los que pagan las familias por sus gastos, es decir, cada vez que compran un bien o un servicio. Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos son exigidos tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Impuestos directos e indirectos en Colombia. En Colombia existen tres tipos de impuestos: directos, indirectos y locales. Los impuestos directos se aplican cuando una persona recibe un ingreso por una fuente determinada, como los salarios o los dividendos, y se gravan al contribuyente. Los impuestos indirectos se aplican cuando se compran bienes o se usan servicios. Estos impuestos se añaden al precio de los productos o servicios y se recaudan de forma indirecta como parte del precio de compra. Por último, están los impuestos locales, que se recaudan para financiar los servicios locales como la educación, la atención sanitaria y los servicios de emergencia. Impuestos directos. Los impuestos directos a nivel nacional en Colombia incluyen el impuesto a las ganancias de capital y el impuesto de renta de trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena. El impuesto sobre la renta para trabajadores por cuenta propia es un impuesto anual sobre los ingresos brutos obtenidos. El impuesto sobre la renta de los trabajadores por cuenta ajena es un impuesto sobre los salarios. El impuesto a las ganancias de capital es un impuesto sobre los ingresos obtenidos de la venta de bienes como acciones o bonos. Impuestos indirectos. Los impuestos indirectos a nivel nacional en Colombia incluyen el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto al consumo. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto sobre la diferencia entre el costo de los bienes y los servicios y el precio de venta de los bienes y los servicios. El impuesto al consumo se aplica a los bienes y productos específicos. Impuestos locales. Los impuestos locales incluyen los impuestos a la propiedad, el impuesto al consumo y el impuesto a los servicios. El impuesto a la propiedad se aplica a la propiedad de una persona como una casa, una finca o un terreno. El impuesto al consumo se aplica a bienes y servicios específicos. El impuesto a los servicios se aplica a los servicios prestados por profesionales autónomos como los abogados, contadores o médicos. ¿Cómo se define el impuesto de renta, que es un impuesto directo? El impuesto de renta es un impuesto creado con el objetivo de gravar los ingresos generados, tanto por personas naturales como jurídicas, teniendo en cuenta que dichos ingresos son susceptibles de generar riqueza, es decir, permiten capitalizarse. Por tanto, hay ingresos que no son susceptibles de generación de riqueza, denominados ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Prima de colocación de acciones o de cuotas de interés, utilidad de enajenación de acciones, distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés social, recompensas, la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, la indemnización por seguro o de daño, apoyos económicos, los gananciales, donación para partidos y movimientos y campañas políticas, aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones y aportes obligatorios al Sistema General de Salud. Impuesto a las sociedades. El impuesto de las sociedades tiene carácter directo, personal y periódico, al igual que el impuesto sobre la renta de las personas, aunque al contrario que el IRP, el tipo impositivo y impuesto de sociedades es proporcional, no aumenta a medida que se incrementan los beneficios. Todas las sociedades pagan el mismo tipo impositivo. Eso sí, en términos monetarios, cuando más beneficios se obtengan, mayor será la cuantía a pagar. Por otro lado, existen una serie de incentivos por lo que las entidades son capaces de reducir la cantidad de impuestos que pagan. Estos incentivos se otorgan a las sociedades si cumplen una serie de condiciones relacionadas con el número de empleados, como